Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, queridos amigos y amigas, bienvenidos a la entrega de los primeros premios Feria de la Ciencia de la Orotava. En primer lugar, me van a permitir que agradezca al señor alcalde y a los miembros del ayuntamiento su apuesta por esta feria. Sin su confianza, sin su convencimiento de que esto es algo importante, algo bueno para el municipio, hoy, evidentemente, no estaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Con estos galardones queremos premiar a personalidades e instituciones que destacan en tres ámbitos que nos parecen fundamentales en estos momentos: la investigación, la divulgación y la enseñanza de la ciencia. Digo en estos momentos porque, aunque parezca mentira, el pensamiento crítico y analítico que fomenta la ciencia está en entredicho. Solo hay que ver a los antivacunas, a los que prefieren mirar las cabañuelas que el pronóstico oficial, a los que afirman que la Tierra es plana, a los que defienden que los aviones nos están fumigando o a los que piensan que los incendios forestales los ocasionan satélites desde el espacio. Por eso es muy importante reconocer a las personas que fomentan algo tan necesario como la ciencia. Pero este no es solo un premio de la Feria de la Ciencia, es el reconocimiento de todo nuestro pueblo. Por eso lo entregamos en el lugar donde ocurren las cosas importantes, en este Salón Noble y con la presidencia del señor alcalde y la Corporación Municipal. Estos galardones nacen de un evento que cumple 20 años. Como decíamos el lunes en la rueda de prensa, hacer cosas fuera del área metropolitana cuesta un poco más, la verdad. Aún así, en este pueblo han nacido eventos que son líderes en su sector, como la Feria de Artesanía de Pinolere, como el Festival de Cortos, como evidentemente los seminarios de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia o, por qué no, también nuestra feria. ¿Cuál es el secreto? Eso me lo preguntan mucho. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es que todos están realizados por vecinos de este pueblo, que creen en el proyecto y que además creen en la necesidad de hacerlo. No son eventos que traen productoras y que aterrizan allí donde hay dinero y cuando no hay dinero se van. Son eventos que nacen para beneficiar a la sociedad y que mientras nos duren las fuerzas seguiremos haciendo. De esta manera, solo de esta manera podemos aguantar 20 años, 2 décadas haciendo este evento. Después de 20 años estamos comenzando ahora a recoger los frutos de este trabajo, como relacionado, fundamental, con las vocaciones científicas. Desde hace algunas ediciones hemos conocido a jóvenes que nos han confesado que ahora son médicos o informáticas o químicas o astrofísicos porque cuando eran niños quedaron enganchados en algún stand de algún centro de investigación o fascinados con el discurso, con la charla de algún científico. Este año incorporamos estos galardones, en primer lugar porque nadie lo había hecho, así que, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y porque creemos que son muy, muy necesarios. Ahora le quiero ceder el turno de palabra al señor don Francisco Linares, que es alcalde de esta Villa de la Orotava, con el agradecimiento de su apoyo incondicional durante estos 20 años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas y fundamentalmente gracias a Juanjo, que hace 20 años vino con una idea excelente y lo sorprendente es que haya fraguado durante 20 años, que se haya hecho siempre, en épocas de crisis, en épocas de virus, de una forma o de otra, siempre. Y que hoy seamos referentes en Canarias. Porque una feria de las ciencias de las características de esta es un producto especial, singular y único. Y como bien dice Juanjo, porque es verdad, cuando las cosas se hacen fuera del área, del área central, de la metrópoli, pues hay que echarse una mochila más o dos arriba porque la cuesta para arriba pues cuesta más.
Y bueno, esto ha ocurrido en el norte, hemos superado obstáculos hasta de índole político. Ha habido años que no ha habido perra, pero nosotros, con los poquititos de un lado y de otro, hemos tirado para adelante. Y en este año tan especial del 2023, donde pues ya creo ya tenemos una feria consolidada y respetada, Juanjo, pues como siempre, ha tenido una excelente idea, que es dar una serie de premios a 3 ilustres que durante muchos años, muchas décadas, han entregado su vida a la ciencia, de una forma o de otra, pero han entregado su vida a la ciencia. Que muchos de ellos, ya no estando en activo, siguen estando activos. Quiere decir, siguen colaborando, ayudando. Pues sobre todo Basilio, que es una autoridad, y escucharlo durante ese periodo de virus y de pandemia creo que era un relajo y una tranquilidad para todos, porque es una sabiduría viva. Y Miguel, que ya no está en activo, pero sigue estando activo. De hecho, va a una radio joven a hablar sobre la ciencia. Qué cosa tan bonita, ¿no? Que un veterano pues vaya a una radio joven que aquí tenemos, donde por cierto los políticos no vamos, ¿vale? No vamos, y ahí lo veo hablando sobre la ciencia. Y bueno, hay algunos pibes jóvenes que yo veo que me dicen, no, hoy hablamos de esto, lo otro. Pues bueno, yo creo que eso también es una aventura importante. Aquí tenemos dos representaciones sumamente importantes, que es el astrofísico, muy amenazado y rodeado por el fuego hasta hace poco. Por suerte no pasó nada. Y la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, representada por varias personas y su director, Miguel Ángel, que está hoy aquí, que no es casual tampoco, que seamos la sede en la Orotava de la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, que también costó una pelea ardua de por qué aquí, en la Orotava. Quiere decir que nada es fácil. Como saben ustedes, hace unos cuantos años nos dieron el título de Ciudad Ciencia, que nos permite una serie de conferencias, de charlas y una ventanita abierta hacia el mundo, con una oportunidad que los títulos de Ciudad Ciencia no se compran en una tómbola, no. Pasan unos filtros y tienes que demostrar exhaustivamente que el municipio ha apostado por la ciencia. Y nosotros creo que lo hemos demostrado con creces y lo continuamos haciendo. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de que esta noche pues demos un pasito más, que yo creo que ya va a quedar institucionalizado, de los días previos a nuestra feria, pues entregar estos premios, que al final son gestos, pero qué bonito es dar las gracias, ¿no?, a personas que lo han dado todo. Yo con Miguel, que ha sido con el que más hemos hecho cosas, ¿no?, de exposiciones, de libros, de trabajo, todo siempre a cambio de nada. O sea, jamás no ha habido petición económica de nada, altruistamente todo. Pues bueno, yo creo que también es bueno que en una tarde-noche como hoy pues se le agradezca su entrega durante tantas décadas, y donde ha demostrado ser un hombre leal a su pueblo, que al final es lo más importante que hay. Sumando, aportando y aún estando, por suerte, pudiendo contar con él, con una mente brillante como la ha tenido siempre. Y agradecerles también a ustedes que se hayan dado cita en esta tarde-noche y, por supuesto, invitarlos a la feria, que la tendremos el domingo próximo. Va a ser un día espléndido y entonces aprovechen también para que venga, porque, hombre, es una oportunidad, como bien dijo antes Juanjo, de que muchos chicos y chicas jóvenes se hayan enganchado a eso de la ciencia. Cuando yo era joven, ciencia era sinónimo de algo tedioso, aburrido, física y química, todo el mundo huía. Hoy en día es querida y es amada. Y ha abierto puertas nuevas a la robótica, por ejemplo, que va caminando a un ritmo de vértigo. Y yo creo que eso es, bueno, abrir nuevos horizontes y nuevos mundos a generaciones que vienen atrás, por suerte, muy bien formadas
y ilustrando un futuro muy bueno, y por supuesto la Villa va a seguir apostando institucionalmente por estas cosas, no por compromiso, sino por convicción. Queremos que el futuro de los pueblos está en esta cosa. Hoy que estamos poniéndole asfalto a 2 o 3 calles, bien, vale, es importante. Pero permítanme ustedes que esto es mucho más importante que eso. Ese asfalto se romperá dentro de 8 años, de 10, habrá otras personas que le pondrán otra vez asfalto. Aquí estamos sembrando para recoger algo bueno, que es tener generaciones futuras formadas y preparadas y amantes de la sabiduría, de la cultura y de la ciencia. Eso es un compromiso formal que cualquier administración debe siempre tener. Y por supuesto nosotros, además lo sé que es como corporación, la tenemos todos. Pues nada, enhorabuena y a seguir, que todavía queda tiempo. Gracias a todos. Bien, pues sin más, vamos a dar paso a la entrega de estos galardones creados por el ceramista Gonzalo Martín y que serán sin duda el símbolo de estos premios a partir de ahora. Vamos a comenzar por el premio Feria de la Ciencia de la Orotava en su categoría de enseñanza de las ciencias, que recae en Miguel Hernández. Miguel Hernández ha desarrollado una brillante carrera en la difusión e investigación de la historia de la ciencia en la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, desde donde ha publicado varias obras. En sus años de enseñanza logró transmitir su pasión por la física a cientos de chicos y chicas, y muchos de los cuales ahora son catedráticos de universidad o investigadores o investigadoras en prestigiosos centros de investigación. Miguel, enhorabuena. Muchas gracias por asistir y por, en fin, haberme concedido esta distinción. En particular, quiero agradecérselo a los responsables de la Feria de la Ciencia, que tanto hacen por acercar esta disciplina al gran público. Entonces, bueno, me gustaría, abusando de su amabilidad y paciencia, dejarles un par de reflexiones sobre lo que ha sido mi quehacer, mi batalla durante años por aquello por lo que me premian. A lo largo de mi carrera en la enseñanza, primero en la universidad y luego en el Instituto de Bachillerato, he intentado, por un lado, transmitir a mis alumnos la pasión y el amor a la ciencia, y más particular a la física. Permítanme que diga que para mí la ciencia por excelencia, pero en fin. Y por otro, poner de manifiesto el papel que la ciencia tiene en la historia y en la cultura. De ahí mi interés por la historia de la ciencia y mi dedicación a ella desde la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, de Fundoro. Bien, nunca compartí por eso las lamentaciones del poeta romántico John Keats, quien en su bello poema Lamia, escrito en 1820, decía lo siguiente: ¿acaso no retroceden todos los placeres al contacto de la fría filosofía? Antaño, el arco iris inspiraba temor en el cielo. Hoy, en cambio, al conocer su trama, su textura, se encuentra en el catálogo de las cosas vulgares. Pues la filosofía no duda en cercenar las alas de los ángeles, en descifrar misterios con líneas y con reglas, en vaciar el aire de magia y a las minas de sus habituales gnomos, en deshacer el arco iris como deshizo el tierno cuerpo de Lamia y la fundió con una sombra. Aterrado por los avances de la ciencia, no olvidemos que los principios matemáticos de filosofía natural se había publicado en 1687 y la óptica en 1704, y que la visión determinista newtoniana dominaba el panorama científico, el poeta se muestra incapaz de captar los nuevos espacios de fascinación que la ciencia entreabre, y se aferra a la idea de que no existe poesía sin nube, sin misterio, sin oscuridad. Al lamento del poeta nosotros queremos contraponer las apasionadas quejas del científico que nos interroga en estos términos. ¿No nos turba y emociona el tener conciencia
de que somos polvo de estrellas? ¿No nos sentimos extasiados al saber que mirar a lo lejos en el insondable universo es recrear el pasado? ¿No existe acaso poesía en el entrelazamiento del espacio y el tiempo y que este entramado actúe sobre la materia, dictándole cómo moverse y a su vez la materia reaccione sobre él, ordenándole cómo curvarse? ¿No hay en suma belleza en las ecuaciones que plasman las leyes de la naturaleza? No es solo Keats, entonces, en su tiempo, el que se siente ajeno a la belleza que esconde la ciencia. Es la sociedad en su conjunto, ahora, en el nuestro, la que es incapaz de apreciar esa belleza, entre otras razones, porque la ciencia y su importancia en la historia, al no formar parte de la educación recibida, esa que se imparte en los centros educativos y con la que se conforma nuestro pensamiento, tampoco forma parte de lo que por consenso se considera cultura en mayúsculas. Basta para constatarlo ver el espacio que se dedica a la ciencia en los textos en los que se aprende historia a lo largo de la educación secundaria y el bachillerato, o la escasa importancia que tiene la ciencia en la reflexión filosófica que se imparte en ese nivel. Se aprecia la ciencia, cuando se la aprecia, solo por lo que aporta desde el plano eminentemente práctico. Valoramos los beneficios que nos reportan sus descubrimientos, pero aquello que la define nos resulta ajeno porque en gran medida nos es ininteligible. Y así resulta natural, y nadie llegará a la conclusión de que está ante una persona inculta, desconocer cuáles son las leyes de la dinámica, un asunto resuelto a mediados del siglo XVII. ¿Qué dice el segundo principio de la termodinámica o qué relación hay entre el electromagnetismo y la óptica? Por citar dos asuntos desvelados allá por el siglo XIX. ¿O qué es un quark? Este más reciente, pero sin embargo es inadmisible que no se sepa qué hicieron Tiziano, Cervantes o Shakespeare. Bueno, leer a estos últimos puede que también se haya convertido en algo problemático. Por más lamentable que pueda parecernos a algunos, y aunque nadie se vea obligado a ocultar sus conocimientos científicos, hemos de reconocer que estos no forman parte de lo que se entiende por cultura del ciudadano ilustrado medio. La ciencia, su importancia en la historia de la ciencia en suma, parece ser una parte prescindible, en forma inexplicable, de la historia universal. Y sin embargo, ¿quién en su sano juicio dejará de reconocer el papel que la química jugó a lo largo del siglo XIX como factor esencial en el desarrollo económico y por ello social y político de la civilización occidental? ¿Negará alguien la mutación cultural que supuso la teoría de la evolución de Darwin? ¿Sería comprensible nuestro mundo sin la energía eléctrica o sin la revolución que supuso la escisión del átomo? ¿Se entendería nuestra civilización sin los ordenadores o Internet? ¿Sería posible desconocer las implicaciones económicas y éticas que se desprenden de los avances en ingeniería genética? ¿Negará alguien el impacto que a corto plazo tendrá el desarrollo de la inteligencia artificial? Y uno se puede preguntar, ¿por qué pues esta anomalía? Bien, sin duda en ello ha jugado un papel importante el escaso interés que los propios científicos, al margen de honrosas excepciones, han mostrado por la propia historia de sus disciplinas. Podríamos atribuir esta actitud de escaso interés por la historia de la ciencia al hecho de que toda obra científica, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la obra literaria, se construye negando, borrando en cierta medida el saber previo. Su historia sería, pues, un inventario de fracasos o intentos fallidos y, como tal, de escaso interés desde la perspectiva de la propia ciencia. Hacíamos mención con anterioridad a la mínima atención que se le prestaba a la ciencia en los textos de historia. Queremos aquí señalar que en los textos de ciencia tampoco se presta la atención debida tanto al papel que la historia en general y la historia de las ideas en particular han podido jugar en la elaboración de las teorías científicas, como al proceso de construcción de las diversas teorías científicas, que en estas exposiciones parecen haber surgido de la nada. El estudio de las disciplinas científicas, tal y como se contempla en los programas académicos en la actualidad, presenta, a mi juicio, una serie de graves inconvenientes que ahondan la escisión cultural de la que nos estamos ocupando. En primer lugar,
la desconexión entre materias, que obliga al alumnado a tratar estas como si fueran unidades aisladas en sí mismas. El saber aparece así desvertebrado y atomizado, sin que el estudiante tenga en ningún momento la oportunidad de entrever una visión global o de conjunto. No hay contextualización. El segundo de los inconvenientes proviene de la tendencia a convertir la ciencia en simples saberes operativos. El carácter funcional y práctico que el saber científico tiene en nuestras sociedades pivota sobre la operatividad del mismo, y por ello el profesor tiende a que el alumno aprenda primariamente a operar y formular y solo secundariamente a comprender. Finalmente, el carácter dado, formalizado y terminal con el que es presentada la ciencia, junto a los atributos de certeza y objetividad que se le atribuyen, configuran esta como algo absoluto y cerrado que fácilmente desliza hacia el dogmatismo. La ciencia se transforma así en un sustitutivo de las religiones en las sociedades tecnificadas. Por otra parte, desde el campo de la filosofía y la historia, y por causas que tienen que ver con el centro de interés de cada una de estas grandes disciplinas, con las dificultades intrínsecas de la propia materia científica y con la deficiente formación que historiadores y filósofos reciben en ciencia, ha acabado asumiéndose que el lenguaje ordinario falla siempre en alguna medida cuando intenta dar cuenta de los hallazgos de la ciencia. Las citas que incluimos a continuación sirven para ilustrar este hecho. La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz. Esto aparece en el epitafio de Sir Isaac Newton. Y a esto se le contestó más tarde de la forma siguiente. Eso no duró. El diablo aullando, ¡jo! Hágase Einstein, restauró el statu quo. Se ha terminado así aceptando de modo acrítico que la ciencia es solo cuestión de los científicos porque solo ellos la entienden. No resulta pues extraño que historiadores y filósofos, a los que se ha venido considerando durante excesivo tiempo como mandarines de la cultura, hayan hecho suya esta conclusión y marginen a la ciencia en sus exposiciones históricas y filosóficas. En consecuencia, el enorme valor educacional de la historia de la ciencia no es percibido como tal por las comunidades objetivamente más próximas a ella. Los científicos en general piensan que el pasado tiene escaso valor para el futuro. Los filósofos no sienten especial interés por la ciencia natural ni por su lenguaje específico, y los historiadores, próximos también a los filósofos en ese desinterés, se han mantenido ajenos al hecho de que la ciencia tiene una dimensión humana que corre paralela a su aparente inhumanidad, que es parte significativa de la historia humana y no solo un esfuerzo por desvelar aspectos no humanos y no históricos de la realidad. El resultado final no es otro que la ausencia de esta materia, la historia de la ciencia, en el nivel universitario. Esta ausencia tiene repercusiones obvias, tanto sobre aquellos que ahí hemos estudiado, pasando más tarde a enseñar ciencia, filosofía, historia, etcétera, porque difícilmente puede enseñarse aquello que se desconoce, o a investigar en historia, como sobre los textos que escritos habitualmente por personas para las que la historia de la ciencia carece de entidad, manejamos y utilizamos en cualquiera de los niveles educativos y en estas disciplinas. Gran parte de mi esfuerzo en la educación reglada y en la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia ha estado dirigido a cerrar esa cisura entre las culturas humanística y científica, y en ello estamos. Gracias a todos por su paciencia y amabilidad al escuchar. A continuación, premio Feria de la Ciencia de la Orotava en su categoría de divulgación a Carmen del Puerto. Carmen del Puerto lleva más de 3 décadas escribiendo sobre astronomía, tanto como de responsable de comunicación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ella, como responsable de esta comunicación, de esta entidad, es sin duda una de las culpables del prestigio que tiene la institución en el mundo. Fue la primera responsable de prensa de un centro de investigación en las islas y una de las primeras del país. De esta manera ha sido maestra de varias generaciones de periodistas que siempre la han tenido como un referente. Queremos también destacar su esfuerzo por visibilizar
el trabajo de las mujeres en la astronomía, donde también, como no, ha sido pionera. Carmen, enhorabuena. Muchas gracias a todos por este premio y por estar hoy aquí. También mi agradecimiento al Instituto de Astrofísica de Canarias, a la Universidad de La Laguna, al Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife y, en definitiva, a los hombres y mujeres que han sido mis compañeros de trabajo, porque sin ellos no estaría recibiendo hoy este premio. Además, es un honor compartir con Basilio Valladares y Miguel Hernández la primera edición de estos galardones con motivo del 20 aniversario de la Feria de la Ciencia de la Orotava, un espléndido evento de divulgación anual que he visto nacer y crecer con éxito, año tras año, bajo la genial dirección de Juanjo Martín. Y en estos minutos que he de decir unas palabras, les voy a contar la historia de la niña que amaba la ciencia. Ser hija de un maestro de escuela que, además de mapas de España, coloreaba animales vertebrados e invertebrados en la pizarra e intentaba enseñar con empeño quijotesco la raíz cúbica a niños de quinto de GB, inocula un germen imbatible. La unión del saber con la enseñanza, de la ciencia con la divulgación, era una empresa difícil, al menos en aquella época. La niña de este cuento aún no lo podía saber, lo descubriría más tarde. Pero ya fue sintomático que le sedujera el penetrante olor a laboratorio de la bata de uno de sus hermanos, doctor en química, y que con intención de seguir su ejemplo, ella optara en su adolescencia por un bachillerato científico y una carrera afín. Sin embargo, a aquella niña le dio miedo calentar clorhídrico en un tubo de ensayo. Era obvio que no la habían llevado a ferias de la ciencia como las de la Orotava, y tampoco era muy brillante en algunas materias cuánticas, de modo que vio frustrado su futuro como ilustre científica. Por suerte, le gustaba escribir y finalmente se hizo periodista, como el personaje de Tintín, intrépido reportero de cómic, cuyas aventuras y crónicas de su aterrizaje en la Luna la niña había leído en su infancia. Pero como amaba la ciencia, durante sus estudios universitarios orientó hacia ella determinadas asignaturas. Uno de sus profesores la inició en el periodismo científico, proporcionándole la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación. Eran los años 80 del siglo XX y la prensa diaria española creaba sus primeros suplementos científicos. La niña asistió al nacimiento de uno de ellos, Ciencia y Futuro, donde cubrió información sobre ingeniería genética, biotecnología, física de materiales, medio ambiente, inteligencia artificial, de la que tanto se habla ahora, y astronomía. El primer reportaje de este suplemento fue premonitorio, la inauguración de los observatorios de Canarias. Después, hace casi 4 décadas, la niña que amaba la ciencia se trasladó a una isla volcánica para trabajar en un instituto de investigación astrofísica de mucho prestigio. Y ya lo dice un refrán, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Desde su creación, el centro estimó necesario contar con un periodista para dar a conocer su actividad, apostando por la divulgación científica. Y aquella niña empezó a escribir sobre especies cósmicas, entre gigantes rojas y agujeros negros. En su tesis multidisciplinar sobre astronomía en titulares de prensa, intentaría demostrar que el periodismo científico cumple una función social como difusor de la cultura científica y como experimento sociolingüístico sobre la jerga de las estrellas, acuñó y puso en circulación los cosmosomas del universo. La niña que amaba la ciencia tuvo la fortuna de ser invitada a dar conferencias en centros y foros importantes, a veces tan lejos como Australia o Japón, y sobre todo de conocer a muchos premios Nobel y grandes figuras científicas, como el heterodoxo Fred Hoyle o el carismático Stephen Hawking. Su álbum de recuerdos era un fiel testimonio. Allí estaba ella en las fotos, pequeña, entre Anthony Huys y Joseph Taylor, descubridores de púlsares y púlsares binarios, o entre Robert Wilson y Mitchell Mayor, entre el eco del Big Bang y el primer exoplaneta, con el cosmonauta ruso Alexei Leonov o compartiendo la risa contagiosa del premio Nobel japonés Takaaki Kajita. Y siempre evocaría una experiencia insólita con el cosmólogo Alan Sandage, quien primero examinaba a los periodistas antes de conceder una entrevista. ¿Quién escribió la novela gótica Drácula?, le preguntó, y ella respondió intimidada, Bram Stoker, y aprobó.
Después, en una cena de congreso, el heredero de Edwin Hubble le confesaría su pasión por las zarzuelas españolas. Pero ella no solo conversaría con insignes personajes masculinos. La Carta de Baltimore de 1992 sobre el papel que debían desempeñar las mujeres en astronomía comenzaba con un antiguo proverbio chino que dice: «Las mujeres sostienen la mitad del cielo». Una máxima que la astrónoma Margaret Burbidge oyó por primera vez en una visita a los observatorios astronómicos de la República Popular China. Luego, en una entrevista, se lo contó a la niña, inspirándole una serie de vídeos sobre niñas que rompieron un techo de cristal mirando al cielo. Entre otras brillantes personas, tampoco olvidaría la lucidez de la astrónoma turca con pasaporte mexicano, Paris Pismis, la cortesía de la astrofísica norirlandesa Jocelyn Bell o la sencillez de la bioquímica Margarita Salas. Nunca soñó dirigir un museo de ciencia, pero hacerlo fue tan satisfactorio y feliz como los sueños infantiles. La niña había sido testigo de la inauguración de ese templo de las musas con la presencia del astrónomo ruso Sergei Krikalev, quien había permanecido más de 300 días en la Estación Espacial Mir. Años después, ella asumiría la dirección de ese museo con un ingenioso y profesional equipo humano. Aprendería de astronomía, volcanes y placas tectónicas, energía, acuicultura, robótica, matemáticas, meteorología, antropología forense y neurociencia, y se acercaría a las vidas de grandes ilustrados canarios como Agustín de Betancourt y José de Viera y Clavijo. Qué fascinante era el conocimiento científico, ya se contara en medios, museos, exposiciones o ferias de la ciencia. La niña también aprendió que el cine estimula la curiosidad por la astronomía y por la ciencia en general. Lo mismo la poesía, la música, la pintura, la moda, la danza o la historia, que el humor y los juegos son nuevos aliados de la divulgación científica y que el teatro es un recurso más para esa labor. Así que se atrevió a escribir y dirigir la obra de teatro multimedia El honor perdido de Henrietta Leavitt, una de las llamadas computadoras de Harvard, la astrónoma americana que nos proporcionó una regla para medir grandes distancias en el universo. La niña que amaba la ciencia estaba convencida de que la fórmula interdisciplinar era válida, que existían muchas recetas para la divulgación y que no debía renunciarse a innovar en este terreno, sobre todo para conseguir despertar vocaciones científicas en las jóvenes generaciones, promoviendo a su vez la igualdad de género y la integridad y la integración de la discapacidad. El recuerdo de su padre volvía a su memoria cada vez que la niña ejercía la docencia o el periodismo, compartiendo así el conocimiento que adquiría. Ella se sentía muy orgullosa de haber contribuido a la formación de tantos periodistas y divulgadores científicos, entre ellos algunos de los mejores comunicadores especializados en ciencia y tecnología de nuestro país. Las estrellas le inspiraron una vocación literaria que no terminó con aquella obra teatral sobre Henrietta Leavitt. Si Cervantes y Shakespeare hablaron de eclipses en sus magnas obras, ¿por qué no hay más astronomía y, por extensión, más contenido científico en la literatura contemporánea?, se preguntaba la niña. Después de tantos años de la expresión de las dos culturas, seguimos hablando del divorcio entre ciencia y humanidades. Por eso, el centro donde ella trabajaba, con una larga experiencia en iniciativas de divulgación, generaba atrevidos proyectos transversales, como En un lugar del universo, un guiño al Quijote que fusionó astrofísica y literatura con la participación de grandes figuras de las letras hispanas. La niña ha seguido escribiendo novelas, poemas, cuentos y microrrelatos, siempre haciendo en ellos un hueco a cuestiones científicas, porque aquella niña, que ya no es una niña, sino una abuela, sigue amando la ciencia y hoy recibe un premio que quiere dedicar especialmente a su nieta, a la que seguro llevará a las ferias de la ciencia de la Orotava. Muchas gracias. Y por último entregamos el premio Feria de la Ciencia de la Orotava en su categoría de investigación a Basilio Valladares. Basilio Valladares es uno de los más ilustres científicos que tenemos en este archipiélago. Desde su cátedra de parasitología de la Universidad de La Laguna fue el promotor y fundador de un centro que hoy en día es una referencia en este país, el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Desde esta institución fomentó la encomienda de decenas de líneas de investigación, muy preocupado siempre por la formación de las nuevas generaciones y siempre con un ojo puesto en África y en América. Ha sido una persona fundamental para que hoy en día no habiten entre nosotros insectos vectores de enfermedades
que sin embargo sí campan a sus anchas en otros archipiélagos vecinos o en la península. Basilio, enhorabuena. Cuando me llamaron por teléfono para decirme que me habían dado un premio, me cogieron en un colegio dando pues esas asistencias que hago yo, dando clases a los chicos para que se estimulen a escoger bien su futuro. Era el Colegio Virgen del Mar y la persona que estaba al otro lado del teléfono, que se llama Malú, o Malule, o algo, una cosa así, me dijo, y le dije, perdone, pero no sé quién es, no le puedo atender, le llamo del Ayuntamiento de la Orotava, le llamo inmediatamente cuando acabe. Bueno, yo estaba con los chicos y cuando salgo de explicar las cosas me encuentro a todo el colegio sentado delante y se acercan a mí, es que vamos a darle el nombre al laboratorio. Coño, un nombre, un reconocimiento al trabajo por las cosas, ¿vale? Acaba, contentísimo de que le hayan dado el nombre al laboratorio, cojo el teléfono y al otro lado me contesta Malule. Y me dice, le han dado usted un premio de investigación el Ayuntamiento de la Orotava. Yo me quedé descontrolado. Primero me encantó, como es lógico, agradecidísimo. Y después de colgar, me quedo mirando y digo, me debo estar muriendo. 2 días un reconocimiento y con la edad que tengo, y lo puse en un WhatsApp, en el WhatsApp que tengo con la familia. Mi hija Pili, que está aquí presente, me llamó inmediatamente, papá, ¿qué te pasa? Digo, escucha el audio que te pongo, porque claro, no era cuestión de escribirlo todo. Y le dije, mira, me ha pasado esto. Y eso no se lo hacen sino a los que se van a morir. O sea que, total, que, bueno, al final quedó todo una anécdota y en una agradable anécdota. Muchísimas gracias. Hace años, no sé cuánto, pero hace años, cuando empezaba el instituto, vinimos a la Feria de la Ciencia que organizaba Juanjo aquí, y fue cuando conocí por primera vez al que entonces era concejal. No sé si se acordará, pero el hoy alcalde, con lo cual me satisface enormemente lo que dijo, porque no es de palabra, porque lleva muchos años haciéndolo, y en aquel momento no era el alcalde y estaba allí al pie del cañón con todos los stands, se acercó a ver cómo se movían las leishmanias que nosotros le enseñábamos a los niños, me preguntó por el ciclo, que qué enfermedad producía, y estuvimos hablando un buen rato, le expliqué lo que era el Instituto de Enfermedades Tropicales, que llevaba poco tiempo. Fue la primera vez que yo conocí a Paco Linares, no lo conocía de antes, me causó una magnífica impresión y me sigue causando una magnífica impresión. Así que muchísimas gracias y felicidades por cómo eres. Bien, el Instituto de Enfermedades Tropicales se creó hace ya 20 y pocos años y va funcionando hasta el punto de dar una sensación placentera solo pensar en él. Yo que todas las noches suelo repasar lo que he hecho en el día y ahora que estoy ya en la última travesía, por la edad que uno tiene, pues pienso lo que ha hecho. Bueno, hay cosas que me traen envenenado y cuando estoy así, paro y voy al instituto. Bueno, ahí se serena y siento una especie de placer, porque lo que está ocurriendo ahora en el instituto es algo fuera de lo normal. Hubo un compañero o catedrático que ustedes deben de conocer, Nicolás Díaz Chico, catedrático de Fisiología de Las Palmas, que un día pasaba por delante de la puerta del instituto conmigo después de haber tenido una sesión en la Facultad de Farmacia y me dijo, Basilio, ¿qué quieres que te diga? Mira, el día que tú te marches, esto se acaba. Coño, después del esfuerzo que se había hecho, que te digan que aquello no va a servir para nada, es duro. Pues bien,
siempre que me encuentro con Nicolás se lo recuerdo, porque está funcionando mejor que cuando yo estaba. El actual director que está aquí, Jacob Lorenzo, ha sido el relevo joven de una estructura que empezaba funcionando. Todos los laboratorios tienen proyectos, todos los laboratorios publican en las mejores revistas del mundo, todos los laboratorios tienen doctorando y hemos, como bien dijo Juanjo, dirigido la mirada hacia quien más lo necesita, África y América del Sur. Y trabajamos profundamente para intentar aportar nuestro granito de arena a que se puedan resolver algunos de los problemas. Entre otras cosas porque soy un convencido de que la única forma de resolver el problema migratorio que tenemos y la única forma de que esos países salgan de donde se encuentran es que los africanos de allí adquieran la formación suficiente para tirar de sus países. No lo vamos a arreglar de aquí, no lo vamos a arreglar enviándole leche ni enviándole zapatos. Le vamos a arreglar dándole conocimiento. Y un instituto chiquitito como el nuestro, pues en este momento tiene más de 20 doctorandos entre americanos y africanos, sudamericanos y africanos. Trabajamos con la mayor parte de las universidades y generamos unas sesiones cada 2 años junto con el profesor Soliño, que llamamos Campus África, donde traemos a los mejores expedientes de las universidades africanas a 3 semanas a trabajar con nosotros, pretendiendo dejar a Canarias, a Tenerife en particular y a la Universidad de La Laguna como el centro del conocimiento donde ellos acudan cuando tengan que resolver sus problemas. Pues bien, si yo hoy estoy aquí es porque, gracias a Dios, tengo un buen currículum y eso no lo tomen como una fanfarronería. Pero eso no se consigue ni porque yo sea más listo, ni porque yo sea una lumbrera que le vayan a dar el premio Nobel, sino porque el trabajo en ciencia se hace en equipo, se hace trabajando en grupo. Y lo que sí tiene el instituto es magníficos grupos de trabajo creados poco a poco y como una pirámide en torno a el que antes era director, que era yo, y ahora en torno al actual director. Es un centro pequeño, pero que con pequeños empujes se transformará, y Dios lo quiera, porque ese es el ejemplo que tenemos, en un astrofísico que es de los 3 mejores del mundo. Bueno, nosotros no somos de los 3 mejores del mundo, pero les garantizo que con lo que hay podremos llegar a hacerlo. Y te hacemos la competencia, Rafael. O sea que yo creo que eso es así. Por lo tanto, yo recojo el premio, se los agradezco, pero lo recojo en nombre del equipo, porque sin ellos hubiera sido prácticamente imposible que yo pudiera estar aquí. Y además hay otra cosa fundamental, que es una lección, que eso sí se los he dado yo a toda la gente que ha entrado en el instituto. Cuando venían a hablar para querer hacer tesis o tesinas en el instituto, y Jacob es testigo porque él era alumno mío en biología, y cuando me vino a decir, ¿podría hacer la tesis con ustedes? Y la frase es, mira, la manera de trabajar en ciencia es sin reloj y sin calendario. Aquí tú sabes a la hora que entras, pero no a la hora que sales. Y no sabes cuándo vas a tener vacaciones. Es decir, aquí las vacaciones en el mes de agosto, en el mes de julio, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor te las tienes que coger en febrero. Y no me gusta que la gente se coja vacaciones el mes entero, porque eso cansa. Cuando estés cansado te vas unos días de descanso. Bueno, eso ha cundido y funciona. Funciona porque la ciencia no tiene ni reloj ni calendario y es siempre a largo plazo. No tenemos nunca los resultados al día siguiente. Pero en cambio, se van viendo resultados ya, y bien lo ha dicho Juanjo, en cosas tan simples como proteger a la población canaria de que no tengamos enfermedades víricas graves transmitidas por vectores. No tenemos malaria, que la hubo. No tenemos dengue, que lo hubo. No tenemos Zika, eso no lo hubo. Pero también hubo fiebre amarilla, unos grandes brotes, y no la tenemos. Y no la tenemos porque no tenemos vectores. Y también tenemos laboratorios que son capaces de diagnosticar
cosas que antes no se podían diagnosticar, por ejemplo, las queratitis producidas por amebas de vida libre, y nos mandan de toda España al laboratorio de Jacob muestras para resolver el problema. Y cuando hubo un problema descomunal en Estados Unidos con la Naegleria fulgeri, generándose unas meningoencefalitis como consecuencia de pasar el huracán Irma, juntaron una comisión mundial. De Europa fueron 2 personas, y una fue Jacob, del Instituto de Enfermedades Tropicales, es decir, chiquititos, pero como decíamos antes, chiquititos pero matones. Estamos francamente satisfechos de cómo va y cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, lo recojo en nombre de todos ellos. Y al mismo tiempo decirle que la ciencia, que es algo especial, es algo fundamental, y habría que, eso que ustedes están haciendo de divulgar constantemente para que llegue a la sociedad lo que es la ciencia y que cale en ella, es lo que da el desarrollo de los pueblos. Los pueblos más desarrollados son los que más invierten en ciencia y los que mejor les va. Pero a los que nos dedicamos a la ciencia nos condicionan muchísimas cosas, el reloj, el calendario y la familia. La familia que sufre directamente, salvo que entiendan el trabajo que se está haciendo, que sufren la ausencia de ese reloj y de ese calendario. Llegas tarde a la casa, no puedes ir al cine, en el caso mío te has cargado con los niños hasta que los acostaste porque no he podido llegar antes, las vacaciones no las podemos coger ahora, nos tenemos que ir más tarde, es decir, esas condiciones la familia tiene que entenderlas. Y bueno, yo en mi caso he tenido la suerte de casarme con una mujer que lo ha entendido. No está aquí por razones de familia, ella es granadina y tiene un hermano delicado, pero bueno, a ella se le debe. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, señor alcalde, gracias Juanjo, y me tienen a su disposición. Y felicidades a mis compañeros.